Qué garrotera la que les pega a María Andrea Nieto a toda esta plaga del petrino y el aguamaciento todos los días. María Andrea Nieto es brillante y este es el control más recomendado. Hoy le haremos el control a la expropiación de los ahorros de los colombianos por parte del gobierno de Gustavo Petro. Sí, este fue el anuncio que hizo el presidente del cambio y de este desastre económico. Es que el ahorro del público que está quieto en los bancos o la cartera que se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta, la podamos mitigar a partir de llevar una parte de ese ahorro público a Bancoldex, a Banco Agrario o Finagro, al Fondo Nacional del Ahorro, para traducirlo hacia los sectores de la producción industriales, agrarios, de mejoramiento de vivienda y de vivienda, e incluso yo diría de turismo. Bla, bla, bla. Logorrea venteada para esconder la verdad. Confiscar el ahorro de los colombianos y mecatearse esa plata. Presidente Petro, se lo vamos a decir clarito. La plata de los colombianos es sagrada. Los ahorros de las familias se respetan y no se tocan, entre otras cosas, porque este gobierno demostró total ineptitud para manejar la economía y por eso estamos en esta situación. ¿Para qué quiere la plata? ¿Para que su esposa Verónica Alcocer se la gaste en viajes, maquillaje, fotos, carteras, zapatos y masajes? No le alcanzó al presidente Petro la salvaje reforma tributaria que hizo al comienzo de su gobierno, en donde le puso impuesto a la comida de los colombianos, como las arepas, quesos, papitas, yogures, etcétera, y con lo que buscaba recaudar 7 billones de pesos. Con esa reforma, ustedes asfixiaron a la clase media. ¿Fue que no les alcanzó la plata? Cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. ¿Y qué van a hacer con los ahorros de los colombianos? ¿Más paseos al África de Francia Márquez y su helicóptero? Pues de malas. Es de fiar un ministro de Hacienda como Ricardo Bonilla, que ha sido señalado por la Fiscalía General de la Nación de hacer parte de una organización criminal en donde se perdió más de 1 billón de pesos del presupuesto de la UNGRD. Es un buen administrador de la plata del Estado colombiano, un ministro de Hacienda como Ricardo Bonilla, que pagó la nómina de los funcionarios del Estado 3 veces por error en un solo mes y que no se sabe hasta ahora si lograron recuperar todo lo que se desperdició. Las reacciones no se hicieron esperar. Esto dijo el senador de la República del Centro Democrático, Miguel Uribe, en sus redes sociales. Su único interés es tener más plata para hacer politiquería, lo que pone en riesgo los ahorros de los colombianos y seguramente nunca los devolverán. Además, esto implica que van a aumentar las tasas de interés para todos los sectores que no estén sujetos a las inversiones forzosas, lo que va a aumentar el costo de vida para los colombianos. Esto dijo Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría. Las inversiones forzosas como medida de reactivación económica que ha anunciado el presidente Gustavo Petro no son una buena idea. Primero, porque está el riesgo de politización, de coger el ahorro de todos los colombianos en la banca privada y obligar a esos bancos a invertir en los sectores que el gobierno determine. Esto implica politización. Además, esa dependencia que crearía el gobierno con esos sectores hace que en el largo plazo se distorsionen los precios de los bienes y servicios, aumentándose, lo cual genera riesgos también para que la economía realmente se reactive de manera sostenida. Lo que el país necesita es mejores condiciones para la inversión privada, seguridad física, seguridad jurídica y unas condiciones regulatorias que den tranquilidad y no el escenario de incertidumbre en el que estamos. Presidente Petro, yo francamente me sigo preguntando si usted sí fue a todas las clases de economía de primer semestre en la universidad. ¿No le parece que todos estos anuncios generan más inestabilidad y pánico económico? Después del escándalo del robo de la UNGRD, usted y su gobierno no son garantía para cuidar la plata de los colombianos, que mágicamente termina convertida en maletines negros en efectivo. ¿Qué va a pasar si hay una fuga de capitales? ¿Usted la va a asumir? ¿No le parece que hay otras medidas económicas como, por ejemplo, dejar de derrochar la plata? Usted ha sido el presidente que más ha viajado, ha abierto embajadas que no tenían sentido abrir y ha aumentado el gasto, incluso generando duplicidad de funciones entre entidades como, por ejemplo, el DPS y el inútil Ministerio de Igualdad. Si hacen lo mismo, mejor dicho, no hacen nada, ¿por qué no eliminar al menos uno de los dos? En una economía de libre mercado, las personas tienen el derecho de ejercer el libre derecho, y perdón la redundancia, de disponer de lo que les pertenece como quieran. Y eso incluye, por supuesto, sus ahorros. Con este anuncio,
cada vez nos acercamos más al modelo castrochavista que tanto admira Petro. Un modelo empobrecedor, destructivo y sobre todo corrupto. Exprópiese, exprópiese. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. Yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. Si todavía tienes dudas de que tu país está transitando el mal llamado socialismo del siglo XXI o comunismo castrochavista, o piensas que lo que pasa en Venezuela no podría pasar en tu país, existen varios síntomas que deberías conocer. ¿Te lo digo o no te lo digo? ¿Te lo digo o no te lo digo? Te lo digo. Lo primero que debes saber es que los venezolanos tampoco creíamos que lo que pasaba en Cuba nos podría llegar a pasar, pero pasó. Tenemos que estar muy alerta porque el modelo bolivariano castrochavista madurista muta, se transforma adaptándose a la idiosincrasia de cada país. Ya no usan la fuerza para tomar el poder porque dicen que se ve mal, pero sí para mantenerse. Ingresan al poder utilizando nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor del modelo. Modifican la Constitución, destruyen las instituciones y establecen el piso jurídico para convertir lo ilegal en legal y lo legal en ilegal. Destrucción económica, política, social, familiar, moral, destrucción del lenguaje. Desacreditan, subestiman y menosprecian el esfuerzo del trabajo real, la preparación, la educación. Te hacen creer que el mérito no es importante, que ganarte las cosas con tu propio esfuerzo no tiene ningún sentido. Trazan una línea para dividir a la población entre ricos y pobres e incentivan el odio entre clases. Siembran caos y división para poner a pelear sindicatos contra empresas, mujeres contra mujeres, mujeres contra hombres, hijos contra padres, alumnos contra profesores, civiles contra uniformados, capitales contra provincias, ciudades contra pueblos, marchas y contramarchas y hasta veganos contra carnívoros. Te repito, entran al poder utilizando nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor del castrochavismo madurismo. Destruyen el aparato productivo, acosan a la empresa privada y expropian. Establecen un control cambiario con distintos tipos de cambio que distorsiona completamente la economía. Impregnan de ideología política a las instituciones que deberían ser imparciales, como la justicia, la policía, la educación, las Fuerzas Armadas y hasta el Consejo Nacional Electoral. Y cuando esos organismos no se alinean con su ideología, crean organismos paralelos, como embajadas paralelas, alcaldías paralelas, colectivos armados, milicianos y paramilitares. Y para ello, previamente desarman a la población para que nunca genere resistencia. Y un buen día, ¡sorpresa!, liberan a miles de presos de todo tipo, favor que será cobrado más adelante porque los utilizarán para defender a la revolución bolivariana y mantener a raya a la ciudadanía. Le dan voz, voto y cargos públicos a militares en ejercicio, destruyendo la institución y convirtiéndolos en opresores de la sociedad civil. Generan planes, bonos y tarjeta alimentaria como herramienta de control para la sociedad y quien no se alinea a su ideología, no come. Estigmatizan a los empresarios, a los ricos, a los profesionales independientes, a todo aquel que se esfuerza por ganar su propio dinero. Crean un relato para hacerle creer a la gente que ellos no son responsables de ninguno de los problemas económicos. Y a la vez, crean un enemigo interno como los empresarios, los productores independientes, los productores petroleros, los productores agrícolas ganaderos. Y un enemigo externo, generalmente el Fondo Monetario Internacional, los capitales golondrina, los fondos buitre, los inversores extranjeros y por supuesto el imperio yanqui. Y hablando de Estados Unidos, vamos a romper un mito. Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Venezuela durante décadas. El único país que pagaba $30 millones diarios por la compra de petróleo. Por si no queda claro, Estados Unidos nunca nos bloqueó y nunca se metió. Las últimas sanciones están dirigidas únicamente a funcionarios corruptos del régimen y sus familias, que casualmente tienen sus grandes fortunas en Estados Unidos. Son expertos en propaganda política. Cuando ocurre algo importante, generan desinformación con noticias bizarras, absurdas, ridículas, desenfocándonos de lo importante y enfocándonos en lo frívolo e irrelevante. Para ello necesitan los medios de comunicación, comprándolos, tomándolos, generando grandes pautas publicitarias e incluso crean leyes de medios para imponer multas impagables. Por ejemplo, en Venezuela cerraron más de 3.500 medios de comunicación entre televisión, prensa, radio y medios digitales.
y cancelaron la transmisión de señales nacionales e internacionales de noticias. Encuentran la manera de diluir la división de poderes y crean nuevos poderes alineados a su ideología. En Venezuela, eliminaron a la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara de Senadores, instalaron un Tribunal Supremo de Justicia, nombrando jueces a dedo, instalando así un suprapoder por encima de todos los demás poderes. Y adivinen qué, todos alineados con el régimen. Pero para sostener esta farsa democrática ante el mundo por más de 20 años, se necesita un actor indispensable en el falso juego electoral, gran parte de la oposición funcional al régimen. Además, el régimen se ha encargado de exportar la tecnología para el conteo y transmisión electrónica de votos a varios países del continente, desde Canadá hasta la Patagonia. En el exterior, como en un tablero de ajedrez, colocan sus fichas estratégicamente en los diferentes organismos internacionales para que actúen a favor de ellos en el caso que lo necesiten. Por eso es tan importante proteger las instituciones y cuidar la democracia, porque si la pierden, no habrá organismo internacional que pueda ayudarlos a rescatarla rápidamente. En Venezuela no hay una dictadura, hay una tiranía constitucional. En Venezuela no hay una crisis humanitaria, hay un genocidio, es un Estado fallido. No son políticos que se corrompieron en el camino, son criminales que tomaron el poder. No es casualidad que en los países donde no se han podido instalar generen caos, violencia y destrucción organizada. Tampoco es casualidad que los aliados y socios del régimen tirano venezolano viajen constantemente a Cuba para recibir directrices y seguir aplicando el plan en los diferentes países. Sabiendo que las leyes nacionales e internacionales garantizan la soberanía y a la vez la impunidad, está claro que podríamos sacar al tirano, mas no a la tiranía. Una tiranía enquistada en el poder, creando metástasis en todo el continente. Estos son solo algunos de los síntomas, pero hay muchos otros. Recuerda que se van adaptando a la idiosincrasia de cada país. Es bueno que te des cuenta de una vez que este tipo de regímenes primero te rompe las piernas y después te da las muletas para que se lo agradezcas. En ese contexto, cuando abras los ojos, te darás cuenta que todos los problemas políticos, sociales, económicos, de educación, de salud, no son errores. Todo está hecho a propósito. El compromiso ciudadano es vital. Si un país no tiene sus instituciones sólidas y fuertes, el socialismo del siglo XXI es un virus letal. Difunde, tú eres el medio. ¿Por qué los organismos de derechos humanos no entran en acción contra el régimen tirano venezolano? ¿Te lo digo o no te lo digo? Te lo digo. Habrás notado que la ONU expresa alta preocupación ante violaciones a los derechos humanos, pero no ejecuta acciones contra quienes las originan. Incluso la Corte Penal Internacional se pronuncia aceleradamente en casos cuyos gobiernos son de derecha. Pero en el caso de Venezuela, con más de 20 años de denuncias, más de 9.000 ejecuciones extrajudiciales todas documentadas, reiteradas violaciones a los derechos humanos, crímenes grabados y transmitidos por las redes sociales, informes de Almagro, de Bachelet, de Human Rights Watch, etc. Con todo eso, la Corte Penal Internacional manifiesta abrir únicamente un expediente de investigación al respecto. ¿Y sabes por qué? Porque el régimen tirano genocida venezolano es de izquierda, y la mayoría de dichos organismos surgieron de la izquierda para defender derechos genuinos, pero con el tiempo se transformaron para proteger sus puestos públicos y señalar a viva voz las violaciones de los derechos humanos de gobiernos de centro o derecha, pero nunca de izquierda. No podemos permitir ningún tipo de tiranía, ni de derecha ni de izquierda. Mientras nosotros no cambiemos y exijamos hacer cumplir la ley, seguiremos viendo que estos organismos internacionales seguirán emitiendo su firme repudio, su alta preocupación y su elevado rechazo ante los actos cometidos fuera de la ley. ¿Y el castigo cuándo? ¿Y las acciones cuándo? Ah, claro, no existe un organismo imparcial multinacional que pueda extirpar un modelo que ha destruido la República, el Estado de Derecho, los poderes independientes y por ende la democracia. Señores de los organismos internacionales, ya no nos alcanza con sus elevados, altos y firmes pronunciamientos. Necesitamos acciones concretas, fechas límite para hacer que cambien las cosas. Porque estos regímenes saben desde el principio que ningún organismo puede hacer nada más que pronunciarse. Por eso avanzan impunemente contra una sociedad civil que desea prosperar en libertad. Yo ya te lo dije. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con ello? Difunde, tú eres el medio.